En esta lección exploraremos cómo integrar una plantilla HTML completa con diferentes páginas en una aplicación web utilizando el framework Fiverr de Go. Esto nos permitirá crear una aplicación web completa con múltiples vistas y un diseño coherente. Vamos a profundizar en la configuración del motor de renderizado de plantillas HTML en Fiverr. Aprenderemos cómo cargar y renderizar plantillas HTML para diferentes páginas de nuestra aplicación. Aprender a servir contenido estático, como archivos CSS, JavaScript e imágenes utilizando Fiverr. Esto mejorará la apariencia y la interactividad de la aplicación. Vamos a implementar rutas dinámicas en Fiverr que acepten diferentes parámetros y carguen páginas específicas según la solicitud del usuario. Vamos a la práctica. Antes hemos desarrollado un poco lo que viene siendo una estructura básica sobre HTML, CSS y JavaScript, en lo cual es esta funcionalidad. Si hacía clic en actualizar mensaje, entonces este cambiaba el mensaje, lo cual funcionaba bien. Pero ¿qué pasa ahora cuando tenemos una plantilla completa con múltiples páginas? Significa que tenemos que buscar la manera de cómo cargar todas las páginas sin necesidad de crear todas las rutas o una ruta específica para cada página. Bien, vamos a trabajar en ello. Buscaremos una plantilla HTML completa en Internet que se adapte a nuestras necesidades. En este ejemplo, utilizaremos una plantilla de Start Bootstrap llamada SBadmin 2. Vamos entonces al navegador. Vamos a ir hacia nuestra búsqueda, en lo cual este se va a llamar Start Bootstrap SBadmin 2. Y por supuesto vamos a ubicar el lugar donde diga github.com. En este caso hemos encontrado este repositorio. Abro ahí y ya nos ha cargado. Este repositorio nos va a servir para poder encontrar todos aquellos recursos que necesitamos para colocar en nuestra plantilla. Bien, entonces ya como vemos acá el repositorio, vamos a necesitar descargarlo. Para ello hacemos clic en el botón Code, nos vamos a la pestaña HTTPS y luego hacemos clic donde dice Copy URL to Clipboard. Hacemos clic aquí y esta URL ha sido copiada a nuestro portapapeles. Para ello entonces vamos a ir ahora mismo a lo que es nuestro proyecto. Bien, ya que nos encontramos por acá, voy a hacer un poco de limpieza también en este punto. Genial. Bien, lo que necesitamos hacer antes de descargar el repositorio es que vamos a hacer un directorio llamado src, donde se va a colocar ahí el recurso que vayamos a descargar. Así que bien, ya que estamos en Fiverr, vamos entonces con mkdir src y de esta manera tenemos este directorio. Dentro del mismo es que va a estar el repositorio que vamos a descargar. Por ende, vamos a acceder a src y desde acá haremos un git clone y pegaremos lo que habíamos copiado antes. Enter. Esto lo que hace es descargar el repositorio, lo cual es algo muy rápido. Bien, ya que se encuentra descargado, tengamos en cuenta de que este tiene varios recursos. Tiene CSS, tiene imágenes, tiene JS y además tiene un directorio vendor en el cual tiene diferentes librerías de JavaScript. Todo esto es lo que ocupamos copiar. Y también están nuestros archivos HTML que son nuestras plantillas. En este caso con Fiverr son nuestros views. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir directamente a nuestro static. Y desde acá vamos a cambiarle el nombre a nuestro directorio CSS y JS y le vamos a colocar -all. De esta manera. Esto se hace precisamente para que no colisione con lo que ahora mismo vamos a copiar para acá. A ver, esto lo escribí mal acá. -all, listo. Y a su vez en este index también lo voy a modificar a -all. Listo. Ahora bien, vamos a proceder a hacer una copia de lo que son todos los archivos HTML que se encuentran por acá. Entonces bien, voy a hacer lo siguiente. Selecciono uno, con control clic selecciono otro y así voy seleccionando todos los demás, incluido index. Ya que los tengo todos, hago un control C. Recordemos que esto también se puede hacer por comandos, aplicando el comando cp. Entonces vamos ahora
a nuestro directorio de views y acá le damos control V y aquí coloca en efecto todos los archivos .html que habíamos copiado. Genial. En static vamos a colocar nuestro archivo CSS, JS y vendor. Para ello entonces vamos a los directorios correspondientes. CSS, incluso imágenes. img, js, vendor. Hago un control C y me voy especialmente a static y a un control V. Y en efecto, como pueden observar, ya se ha creado todos estos directorios dentro de static. Pero no solamente los directorios, sino también todos sus archivos. Lo cual, si nos fijamos, ahí están. Genial. Ya que todo esto ha sido correcto, si ahora mismo checamos lo que viene siendo nuestro index.html, consideramos de que esto pueda funcionar o no va a funcionar. Bueno, pues no va a funcionar del todo bien, porque todas las rutas aparecen como vendor y sin embargo ahora la tenemos configurado como barra static, lo cual nosotros ahora tenemos que mejorar eso, tenemos que hacer una corrección. Básicamente es venir y escribir barra static barra y con esto se resuelve el problema. Sin embargo, como son demasiados archivos .html, además de que las secciones donde aparecen son en distintos espacios, entonces son muchas coincidencias. Para ello vamos a corregir lo siguiente. Voy a dejarlo como estaba. Entonces hacemos una búsqueda dentro de Views, clic derecho, buscar en carpeta, y desde acá vamos a buscar un patrón. En este caso vamos a buscar, por ejemplo, vendor. Y ahora bien, ¿cómo hacemos para modificar esto? Vamos a ir acá. Y entonces le voy a indicar de que esto lo voy a sustituir, dice archivos para incluir. En este caso voy a sustituirlos por static barra vendor. De esta manera. Solo que acá finalizo también y le quito el punto. Listo, aquí. De momento dice que no tenemos. Vamos a ver, aquí le vamos a quitar. Tenemos vendor como lo que va a buscar. Bueno, aquí está. Esto que se encuentra acá lo vamos a remover de acá y es aquí en el espacio de reemplazar. Y entonces si le damos clic a este botón que dice reemplazar todo, básicamente, vamos a colocar aquí la pleca que nos hacía falta, dice que va a ser reemplazo en 123 apariciones en 32 archivos. Madre mía, esto es bastante. Así que nada, damos clic en reemplazar. Y listo. Como podemos observar, ya ha hecho el cambio también acá. Genial. Esto funciona. Lo mismo vamos a hacer también con los demás CSS. Vamos a agregarle el static. Entonces escribimos CSS por acá. Y aquí en el static, en vez de vendor, le ponemos CSS. Dice que son 32 apariciones. Damos reemplazar. Y en efecto esto funciona bien. Lo mismo vamos a hacer para los JS. Estos normalmente se van a encontrar al final. Si nos vamos al final del fichero, aquí aparecen los JS. Bien, aquí también nos hemos percatado de que ya he hecho algunas modificaciones tanto en vendor, donde he agregado ya el static. Entonces bien, ya que tenemos JS acá, también vamos a reemplazar JS. Le damos a reemplazar y listo, ha funcionado. Una más, nos hacen falta las imágenes, entonces que son img barra, en este caso también va a ir a static img barra. Reemplazamos en 92 apariciones y listo, lo tenemos. Ya que ahora sí ya tenemos configurado todo esto, ya no necesitamos el directorio src, lo cual significa que lo podemos eliminar. Voy a dar una marcha atrás y le diré rm-rf src, enter, y entonces lo he eliminado. Bien, ahora para terminar de configurar esto y que esto vaya bien, vamos a irnos directamente a nuestro archivo main.go. Y en main.go recordemos de que las rutas las mandamos a llamar a routes, setup routes, que están ubicados en routes.go. Bien, ya que nos encontramos acá, entonces vamos a definir una función de renderizado. Voy a bajar la terminal acá y la función de renderizado va a ser parecido a esto. Function renderer. Y entonces acá le indicaré que utilice template.template de esta manera. Así. Y que internamente va a ser un return de lo que viene siendo template
.must template. Vamos a utilizar acá un parse glob donde le vamos a indicar views barra todo lo que venga siendo HTML de esta manera. Genial. Y este es nuestro renderer. Nuestro renderer vamos a utilizarlo desde acá arriba y entonces le vamos a decir dentro de una variable renderer va a ser igual a render, que está por acá. Muy bien, lo que tenemos que hacer ahora es utilizar lo que es esta variable. Entonces, bien, vamos a crear una función precisamente para que maneje las páginas dinámicas. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces, debajo de render podemos aplicarlo y acá le vamos a decir function dynamic page renderer, por ejemplo. Bueno, vamos a poner aquí como nombre de manejador Handler, de esta manera, y desde acá vamos a comenzar a trabajar. Entonces le decimos template.template sería acá, y fiber.handler, de esta manera. Y entonces acá vamos a escribir el resto de nuestra función. Vamos a hacer un return, una función anónima, y en esta función anónima vamos a pasar el contexto de fiber, lo cual escribimos fiber ctx de context error, y tenemos por acá ahora sí que recuperar cuáles serían aquellas páginas que se están mandando. Para ello entonces le damos page igual c params y desde acá vamos a capturar page. Bien, ahora, ¿cómo validamos si el nombre de la página tiene la extensión .html? En este caso vamos a hacer algo parecido a esto. Si strings.hasSuffix, en este caso se le va a indicar la página y verificar si tiene la extensión .html, ya que si no la tiene, entonces venimos y le decimos string.trimSuffix, más bien es que si la tiene, entonces lo que vamos a hacer es removérsela. Y esto se la removemos temporalmente. Bien. Y tenemos page. Vamos a comprobar si la plantilla solicitada existe. Entonces, comprobamos ahí. Y vamos a utilizar OS de Operating System. En este caso para levantar comandos directamente al sistema operativo. Buscamos views. Y aquí vamos a concatenar para poder saber si existe el archivo que ando buscando, que es el page.html. Entonces cerramos ahí. Bien, y aquí hacemos un return. Este return le decimos entonces de que si todo es correcto y lo encuentra, vamos a hacer un render precisamente de esa página, y es lo que vamos a devolver. De momento el OS no está importado. Si hago un control S, entonces este ya lo va a importar. Genial. Volvemos a donde estábamos. Entonces desde acá también vamos a hacer un return c.status, y entonces en caso de que la página no haya sido encontrada, vamos a colocar un http.status not found, por ejemplo. Entonces acá vamos a decir que envíe un string llamado página no encontrada, de esta manera. El return está mal escrito. Listo. Ahí estaría nuestro return dentro del mismo. Ok, HTTP tenemos por ahí. Y acá lo único que nos hace falta es agregar el net HTTP. Por esa razón no da lectura, no le da paso a este punto. Bien, el dynamic que se encuentra por acá, bueno, aquí le puse node y es not. Listo. Más arriba vamos a ir a trabajar de que se mande a llamar lo que es el dynamic.
Y este dynamic, la forma en que lo vamos a llamar va a ser tan sencilla. Vamos entonces a la parte de arriba, que está por acá, y vamos a aprender a manejar lo que viene siendo esta solicitud. Bien, esta solicitud simplemente ponemos un app get, y en ese sentido mandamos a llamar a la raíz y le indicamos page de esta manera. Entonces aquí mandamos a invocar lo que viene siendo nuestro dynamic page handler de esta manera, y entonces le pasamos el renderer, se lo pasamos por parámetros. Listo, con esto ya estamos utilizando la variable renderer y a su vez estamos viendo de que no tenemos ningún problema acá. Bien, lo probamos, vamos a probarlo. Vamos entonces a levantar un servidor mediante go run main.go. Esto levanta, permitimos. Y ahora sí, vamos a ir directamente al navegador. En el navegador vamos a encontrar nuestra aplicación. Recargo y voilà. Nuestra aplicación está cargando muy bien. Vamos a probar si ahora mismo podemos navegar sobre el resto de componentes. En este caso, mira, components, vamos a decirle buttons.html y en efecto podemos navegar. Cars, utilerías, animations, borders, colors y demás. Y como pueden observar, podemos navegar en toda la plantilla tranquilamente. Así que ha funcionado. Vamos a guardar estos cambios y a publicarlos. Git add punto, git commit, y acá le indicaré adaptación de plantilla completa con diferentes páginas utilizando Fiverr. Hacemos un push de la misma. Por supuesto, ahora van cargando más archivos porque se cargaron tanto las views como también todo lo que viene siendo los CSS, los JavaScript y las librerías también que venían adentradas en la plantilla. Bien, comprobamos que lo tengamos por acá. Y en efecto, lo tenemos aquí colocado. Muy bien. Bueno, en esta lección hemos aprendido cómo adaptar una plantilla HTML completa con diferentes páginas utilizando el framework Fiverr de Go, configurando Fiverr para manejar las rutas dinámicas y servir contenido estático, lo que nos ha permitido crear una aplicación web completa con múltiples vistas. Con este conocimiento estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y personalizadas en Go utilizando Fiverr.